la angustia, la guerra, la violencia, el hambre. Y entonces la bella metáfora del caminante se convierte en un desafío, un acontecimiento que la teología tiene la misión de resignificar. Queríamos iniciar con este salmo que nos da esperanza. Hay muchos salmos a propósito del camino, pero bueno, los que se animen, por favor, seguimos este pequeño fragmento del Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. Preparando este panel, recordé a una profesora que ya se pensionó, que trabajó con las mujeres en Ciudad Bolívar. Y uno de los testimonios que ella registra en su tesis de maestría fue de una mujer que, describiendo su desplazamiento, dijo: lo único que alcancé a sacar de mi casa fue a Dios. Bueno, entonces, con esta motivación vamos a comenzar con un panel de lujo. Les cuento que cuando los invitamos dijeron que sí inmediatamente, cada uno desde su experticia, y los vamos a ir presentando uno a uno. Vamos a comenzar con el profesor Wuldi Edson Luidor. Perdón, permítanme un minutico. El profesor Wuldi trabajará el tema las múltiples texturas discursivas de la hospitalidad ante el otro extranjero, un acercamiento desde la Biblia, la literatura y la filosofía. Director de la Maestría en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas, Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana. Investigador colombiano de origen haitiano, doctor en Filología de la Universidad de Leipzig en Alemania, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y magíster en Filosofía Latinoamericana. Cuenta con varias publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas indexadas. Se ha especializado en los estudios migratorios desde una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar. Ha realizado investigaciones situadas en particular en fronteras y articulando claves conceptuales, categorías y enfoques novedosos en este campo de estudio emergente, tales como ficciones filosóficas, posidentitarias, sociología del desarraigo, hermenéutica tópica ambivalente, trazos y trazas de las migraciones, texturas de agencia y pliegues de vulnerabilidad, hospitalidad analógica, entre otros. Ha investigado acerca de la migración haitiana, colombiana y venezolana, prácticamente a lo largo y ancho de todo el continente americano, principalmente en República Dominicana y Sudamérica. Los temas de interés son migración, Caribe, desarraigo, literatura, hermenéutica filosófica, filología, entre otros. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo interdisciplinar. No está prendido. Tantos títulos y no puede prender eso. Listo. Ensaya a ver si está bien. Ahí está todo pintado. Bueno, estoy muy contento de estar aquí participando en la conmemoración de los 85 años de la Facultad Hermana de Teología. Gracias por la invitación que acepté con gusto, porque yo soy también un enamorado de las palabras. Yo soy un filólogo, pero ustedes estudian la palabra de Dios, ya son palabras mayores. Así que llego aquí con mucha humildad y decido en esta conferencia compartir con ustedes mis tres pasiones como filólogo. La primera es por la hospitalidad, como un horizonte de esperanza que se puede leer y descifrar en un mundo cada vez más hostil hacia las personas migrantes y refugiadas.
Me he dedicado a esta pasión en la última década de mi vida. La segunda es por la filología en cuanto tal. La filología, como lo indica su etimología griega, es amor a las palabras, amor a los textos. De ahí mi tercera pasión por algunos textos clásicos, en particular por aquellos tales como los de la Biblia, la literatura y la filosofía, cuya lectura filológica nos ayuda a problematizar la realidad, a hacer las preguntas que son. La diapositiva número 4, por favor. Emmanuel Levinas lo explica de manera espléndida en Ética e Infinito cuando dice lo que van a ver. La 4, el número 4. Emmanuel Levinas lo dice así de una manera extraordinaria. Probablemente esto, pensar, empieza por traumatismos o tanteos a los que uno ni siquiera sabe dar una forma verbal. Una separación, una escena de violencia, una brusca conciencia de la monotonía del tiempo. En la lectura de libros no necesariamente filosóficos, es donde estos choques iniciales pasan a ser preguntas y problemas, dan que pensar. Ahí es donde empieza mi conferencia. ¿Cómo hemos llegado como humanidad a esta pregunta por la hospitalidad? ¿Cuáles son los textos en Occidente que han marcado este preguntar? Bueno, diapositivo 5, por favor. Cuando levanto la mano es que pido cambio de... Bueno, es la clave, ¿no? De nosotros. ¿Por qué preguntar por la hospitalidad en el mundo de hoy, donde los peligros y amenazas acechan a las personas migrantes y refugiadas, en particular las más pobres? El mundo es un lugar cada vez más peligroso para personas refugiadas y migrantes, dice Amnistía Internacional. Efectivamente, no pasa un mes sin que haya una tragedia que acabe con la vida de estas personas. Es esta realidad trágica que nos choca, que nos da que pensar, como dice Levinas. Si contextualizamos esta realidad en el interior de la historia de la humanidad, se puede convertir, como lo dice Foucault en su texto que es la ilustración, en un suceso que tenga valor de signo y no cualquier signo. El signo de la existencia de una causa constante, de la que hay que mostrar que ha actuado otras veces, que actúa en el presente y que actuará posteriormente. Esto es un signo rememorativum, demonstrativum, pronosticum. Esta realidad es el signo de una causa constante en nuestra historia que podemos llamar la hostilidad. Es decir, el hecho de considerar y tratar al otro, en particular el otro extranjero, como un enemigo. Pero los textos bíblicos, ¿sí? Ok, pero los textos bíblicos, literarios y filosóficos nos muestran que no solo ha existido la hostilidad, sino que en la historia de la humanidad esta ha coexistido con la hospitalidad. Eso significa que la hostilidad evidentemente tiene este valor de signo, pero no podemos aislarla en el interior de la historia porque viene siempre articulada con la hospitalidad. Al menos esta es nuestra hipótesis de trabajo. En la lectura de estos textos podemos descifrar y plantear la pregunta por la hospitalidad-hostilidad. E incluso podemos pensar esta dupla, hospitalidad-hostilidad, que Derrida llama hospitalidad, como un signo de los tiempos. Esto es, tal como define Carlos Castale los signos de los tiempos, es decir, estos procesos históricos generalizados que anticipan tiempos mejores e implican un consenso colectivo. Por supuesto, la reflexión sobre la hostilidad como el referente del signo rememorativo, demostrativo, pronóstico de la realidad sufriente que tienen los migrantes y los refugiados, sirve para evitar la ingenuidad, entendiendo que vivimos en un mundo cada vez más hostil hacia los extranjeros, así como la reflexión teológica sobre esta realidad como un signo de los tiempos, sirve también para buscar de manera realista la esperanza en un mundo que sea hospitalario, donde no haya extranjeros o como lo dice San Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, en esta conferencia analizaremos esta cuestión: ¿de qué modo la hostilidad pasó a ser pregunta o problema? ¿Cuál es esta pregunta? Ya es preciso pasar a mi segunda pasión, la pasión por la filología, para buscar en la lectura de unos textos seleccionados que escogí la respuesta a ambas cuestiones. Pero es necesario aclarar antes unas cuestiones conceptuales y metodológicas. Por ejemplo, ¿qué entendemos por texto y por lectura? El 8, por favor. ¿Qué es un texto? Es, antes que todo, un asunto de lenguaje, a diferencia de la obra que está en la biblioteca, ¿verdad? Y la lectura filológica, como dice Edward Said, supone adentrarse en los procesos de lenguaje que de hecho se desarrollan en las palabras. Hay dos movimientos para adentrarse en el lenguaje que es clave, ¿no? Primero, la recepción, someterse a los textos, es decir, dejarse llevar por ellos. Y segundo, resistir a ellos, o sea, ponerlos en cuestión. Es realmente con el segundo movimiento que ya tenemos texto. Por otra parte, hay también dos maneras de hacer este segundo movimiento de resistencia según Edward Said. Una es la textualidad, es decir, la antítesis exacta y el desplazamiento de lo que se debería llamar historia. Es la actitud que han promovido principalmente los teóricos franceses de la Nouvelle Critique, que, como dijo Roland Barthes, ven la lectura de un texto como coproducción y los significados de este como capas de una cebolla que la lectura va quitando hasta que ya no quede nada. Por lo tanto, para la textualidad, todo está en el texto, nada en el contexto, por ejemplo. La segunda manera es lo que Edward Said llama worldliness, mundanidad, que aparentemente es contraria a la textualidad, ya que consiste en poner atención a las palabras mediante las cuales los seres humanos que habitamos en el seno de la historia utilizamos el lenguaje. Mundanidad significa que hay que hacer un vaivén, un ping-pong, ¿no? Entre, por un lado, las palabras incluidas en los procesos del lenguaje, y por el otro, el campo de la acción libre, la historia humana, el mundo, donde estas palabras se ubican en procesos sociales y políticos situados. Aquí mi postura es: entre la textualidad y la mundanidad, opto por la noción de textura discursiva, que deja claro que cualquier texto tiene una apariencia externa, una materialidad propia, una organización, una estructura, un ensamble de varios materiales que lo tejen, pero que el texto nos dice algo hoy a nuestro contexto. Es un discurso vivo. Las tres texturas discursivas que hoy vamos a analizar, todavía no he empezado la conferencia, ¿no? Nos indicarán qué, o sea, eso va para largo, nos indicarán qué y cómo se ha pensado la hospitalidad. Hasta se me olvidan las diapositivas. No es tu culpa. ¿Qué y cómo se ha pensado la hospitalidad en algunos textos fundamentales y a lo largo del devenir histórico de la humanidad? Y de manera precisa, ¿qué nos dicen sobre lo que define la hospitalidad siempre? El 10. La pasión por la filología nos lleva entonces a los textos, y ahí vemos que la pregunta por la hospitalidad-hostilidad ya aparece de manera clara desde el siglo VIII a.C., en concreto en los dos principales poemas épicos griegos atribuidos a Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea, tal como lo veremos más adelante, y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en las exhortaciones que hace Moisés al pueblo de Israel para que éste observe las tablas de la ley, el profeta subraya: Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de los dioses, o sea, no es cualquier Dios. Ama al extranjero. Amad también vosotros al extranjero, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. La migración es una experiencia fundante del pueblo escogido de Dios, y la hospitalidad hacia el extranjero, un mandato divino. En estas narrativas que podemos considerar como odres viejos de la hospitalidad, ya está dicho todo sobre la hospitalidad en cuanto a valor absoluto, incondicional, divino. Enseguida vamos a degustar el vino añejo que hay en estos tres odres viejos: la literatura, la tragedia griega, voy a hablar de esto, los debates de la teología colonial con el dominico Francisco de Vitoria,
y la filosofía, con dos textos filosóficos mayores sobre la hospitalidad. Estoy hablando de La paz perpetua de Kant y Totalidad de infinito de Levinas. Degustemos, por favor. La literatura nos ha presentado a la humanidad desde muy temprano lo que llamo las trazas utópicas de la hospitalidad. La Odisea de Homero es considerada también como la misma utopía de la hospitalidad. Esta obra narra el viaje de regreso de Odiseo, a veces le dicen Ulises, a Ítaca, su lugar de origen, luego de pelear en la guerra de Troya. En la última fase de este viaje, Odiseo se dirigió a la diosa Atenea, pidiéndole que le ayudara a recuperar a su mujer Penélope y a su hijo. Atenea, la diosa, propone a Odiseo convertirlo en un anciano andrajoso para poner a prueba a su esposa Penélope. Al llegar a Ítaca y al acercarse a la cabaña del porquero, Odiseo, vestido de mendigo, fue perseguido por los perros que le impedían el paso, y el porquero salió inmediatamente a recibirlo y lo acogió en su cabaña con las siguientes palabras: por poco, oh anciano, mis perros te hubiesen al punto destrozado y menuda vergüenza me hubiera causado. Ven, no obstante, buen viejo, y entremos en mi cabañuela, y cuando hayas con pan y con vino saciado tu ánimo, me dirás en qué sitio naciste y qué penas te agobian. Así dijo el porquero y lo llevó a su choza, y le hizo que entrara, y después de sentarse en el suelo que cubrió con la piel de una cabra salvaje, muy grande, muy vellosa y tupida, que hacía las veces de lecho. Bueno, dejémonos llevar por Homero. En primer lugar, el porquero acoge en su cabaña al anciano, le ofrece comida y bebida y le comparte sus penas. Es hasta después que le pide que se identifique, que diga de dónde es. Primero, la hospitalidad es brindada sin condiciones. Ante la hospitalidad recibida, incluso bajo su disfraz de anciano mendigante, Odiseo se alegró y llamando al porquero, Eumeo por su nombre, le dijo: Zeus, el dios, ¿no?, te dé, huésped mío, y todos los dioses eternos, todo lo que más quieras, ya que me acogiste benévolo. Y el porquero le respondió con este himno a la hospitalidad: forastero yo, por muy pobre que sea, no desprecio a ninguno, pues todos, mendigos y forasteros, son de Zeus. De hecho, muchas trazas utópicas de la hospitalidad siguen apareciendo hoy, por citar solo algunas que plantean que la hospitalidad es parte de la solución a la realidad sufriente y dolorosa que enfrentan las y los migrantes y refugiados en el mundo. Bueno, pero tal como lo plantea Homero en otra obra, la Ilíada, el huésped no debe traicionar la hospitalidad incondicional recibida. La guerra de Troya, narrada por la Ilíada, la otra obra de Homero, fue provocada justamente por la traición de París, quien secuestra a Helena, pervirtiendo la hospitalidad que le brindó Menelao, el esposo de ella. La traición de la hospitalidad debe de ser castigada. Y ahí el principal motivo de la guerra, llamada Guerra de Troya, entre aqueos y troyanos. Antes de luchar contra París, Menelao oró al padre Zeus: permíteme castigar, oh Zeus soberano, al divino París, que fue el primero en causarme el mal, y hazle sucumbir a mis manos para que alguno de los hombres tema ultrajar a quien les hospede y le ofrezca su amistad. La hospitalidad brindada incondicionalmente puede ser pervertida o ultrajada por el huésped, pero el ultraje debe ser castigado. Bueno, resistamos a las dos obras de Homero. Ahí evidentemente hay una cadena de revancha y violencia con motivo de la hospitalidad. Eso no habla bien de la hospitalidad y pone a esta siempre bajo la lupa, bajo la sospecha. El extranjero es sospechoso, no es de fiar del todo. Seguimos con Vittoria. De la reelección sobre los indios es un texto escrito por Vittoria en 1539
en medio del debate en España sobre la legitimidad o no de la conquista de las Indias. La obra pretende responder a 3 preguntas fundamentales que ustedes pueden ver ahí. Estas 3 preguntas se refieren a la problemática central de los títulos, o sea, los derechos legítimos de los españoles sobre los indios, problemática de la que se ocupó una poderosa tradición teológica y jurídica desde que se descubrió América en 1492, se descubrió, ¿no? Ahí entra Vitoria. A continuación, dejémonos llevar en particular por la reelección primera, donde en un primer momento Vitoria refuta los títulos no legítimos y en un segundo momento argumenta la posibilidad de que se pudieran legitimar dichos títulos legítimos. Vamos a sobrevolar eso rápidamente. Seguimos con la otra, por favor. Para resumir, usaremos un cuadro que expone de manera sintética los títulos no legítimos que ustedes pueden ver, que refuta a Vitoria y los argumentos que esgrime para sustentar su refutación. Él ahí a todos los argumentos que los teólogos habían dado para justificar la colonización. Entonces, el dominico negará toda justificación de los títulos de la conquista española de las Indias, no necesariamente, pero sí utilizará otros argumentos que él llama los títulos legítimos e idóneos por los que pudieron los bárbaros venir a poder los españoles. Hay que entender bien por qué él dice que pudieron. No niega, Vitoria es muy fino, no niega ni afirma que sean títulos legítimos, sino que dice con cautela que pudieron ser legítimos. No se trata de una legitimidad de facto, sino de posibilidades de legitimación de dichos títulos, que son los siguientes. Uno de ellos es uno de ellos es la sociedad y comunicación natural, que se refiere al derecho que tienen los españoles de recorrer aquellas provincias y de permanecer ahí sin que pueda prohibírselos los bárbaros, pero sin daño alguno de ellos. Lo que se llama es lo que se va a llamar el derecho de migración y de residencia, ius peregrinandi y ius ilidegendi. Se trata de un derecho, por eso Vitoria es el padre del derecho internacional. Se trata de un derecho que en el marco del texto de la reelección de las Indias tienen los españoles como seres humanos y que los bárbaros no pueden negárselos. Bueno, o sea, puede haber guerra si y solo si los bárbaros violan este derecho natural de los hombres. ¿Listo? Así, solamente con esta condición los españoles pueden declararles la guerra. O sea, es el único argumento que Francisco de Vitoria acepta. Bueno, resistamos al texto de Vitoria. Evidentemente, la violación de este derecho de la hospitalidad por parte de los bárbaros podría dar lugar al derecho de la guerra, que daría legitimidad a la acción de los españoles de dominar a los bárbaros dentro de los alcances y los límites definidos por el mismo derecho de la guerra. O sea, lo que tenemos aquí son lo que yo llamo los nodos ambivalentes de la hospitalidad. Es decir, la hospitalidad incluso puede servir para justificar su negación, que es la hostilidad. Eso es lo que estamos viendo con Francisco de Vitoria. Y bueno, finalizo con Kant y con Levinas, si no los filósofos aquí me van a matar. Los dos textos filosóficos, Hacia la paz perpetua, de Kant, y Totalidad de infinito, de Levinas, están escritos en contextos de guerra. Con esos dos textos, los dos autores levantan la voz y articulan un grito a favor de la paz como algo posible y necesario. Kant aboga por un derecho cosmopolita de la hospitalidad y Levinas por una ética de la hospitalidad. Veremos cómo. La paz perpetua de Kant y Totalidad e infinito de Levinas presentan la hospitalidad como la única condición que puede hacer posible la paz. Porque para Kant, la hospitalidad universal como derecho de todos los seres humanos a recorrer y visitar la tierra conlleva el deber que tienen los anfitriones de no hostilizar a los extranjeros y viceversa. Para Levinas, la hospitalidad es el derecho, es el acto de acoger al otro ser humano que nos lleva más allá de nosotros mismos hacia el infinitamente otro. Para Kant, la guerra viene de la instrumentalización del otro ser humano como medio, ¿no? Y
Para Levinas, la guerra viene de la totalidad, de esta fuerza objetivante que arrastra al ser humano, reduciendo al otro hombre a lo uno y a lo mismo. Por eso hay que llegar a un modo otro de relación con el otro dentro de la totalidad, pero más allá de la totalidad. Ya casi termino. Se trata de una nueva ética de la hospitalidad en la que el ser humano sea capaz de encontrar la unidad del otro e infinito. En ambos filósofos, la hospitalidad como derecho cosmopolita, según Kant, o como ética para Levinas, es la solución a la hostilidad y en concreto a la guerra entre los seres humanos, entre los estados y en contra del otro que no pertenece a tu comunidad o en contra del otro cuyo territorio se quiere conquistar. Ya me guardo las conclusiones. Es que es tu tema, además, se te nota. Qué bien cuando alguien habla con pasión. Y además, mientras hablabas, yo decía, la riqueza de la universidad, ¿no? Hablar teología, literatura, filosofía, eso es una maravilla. Bueno, seguimos. Wuldi, cuando organizamos el panel, la idea era que Wuldi diera el marco general, lo cual hiciste muy bien, muchas gracias. Y vamos a seguir con Yuta. Yuta, tenemos el privilegio de tenerte aquí, viene de México, hizo un gran esfuerzo por estar aquí presencial porque, bueno, iba a ser virtual, pero qué fortuna tenerte aquí. Yuta Battenberg, su conferencia titulada Mujeres y Migraciones, la influencia de los condicionamientos de género en un problema de suyo complejo. Doctora en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Maestra en Sensibilización Educativa con enfoque Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia, Gestalt, y licenciada en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana de México. También tiene especialidades en Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt. Es miembro del Grupo de Investigación en Teología Moral ETEOS, del cual nos hablarás también, de la Universidad Iberoamericana y de Catholic Theological Ethics, además de fundadora y presidenta de la Asociación de Egresados de Teología de la Universidad Iberoamericana de México. Ha sido profesora de diversas universidades como la Iberoamericana, la Intercontinental, el Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Religiosos Mayores de México y el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. En la actualidad es la directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae. Profesora de Teología de la Universidad Lumen Gentium y facilitadora de cursos de desarrollo humano en el Instituto Interreligioso de Formación Inter, además de dedicarse a la terapia particular. Muchas gracias por tu presencia y por tu tema, que sabemos que mujeres y niños, desafortunadamente, son una población que sufre de manera especial este fenómeno. Muchísimas gracias. Gracias a la facultad por la invitación. Gracias a todos ustedes. Mujeres y migraciones. La influencia de los condicionamientos de género en un problema de suyo complejo. Inicio el título de esta conferencia en plural porque precisamente así es la realidad. Hay muchas maneras de vivirse como mujer, diversas variables que intervienen en las migraciones y un sinnúmero de formas de entender la experiencia de fe que impiden hablar de unas y otras de forma monolítica. Por lo tanto, a lo más que podemos aspirar es a llegar a una aproximación que impulse el acercamiento desde otros ángulos y a nuevas preguntas que motiven reflexiones para ampliar nuestras comprensiones y compromisos cristianos. En un primer momento, haré una aproximación a los condicionamientos de género, considerando su posible origen y su vigencia. Posteriormente, pasaré al tema de las migraciones, subrayando algunas de las afectaciones particulares que sufren las mujeres, así como las medidas que surgen para solventar la situación, para terminar finalmente con una breve conclusión. Inicio. Si bien tanto hombres como mujeres coexistimos en un mismo tiempo y espacio, la percepción de este, condicionado por nuestra propia anatomía
en primer lugar, nuestra fisiología en segundo y nuestra cultura en tercero es diferente. Esta alteridad se manifiesta en toda experiencia, en toda relación, en toda comprensión, en toda experiencia de fe. Los estudios de género han puesto de manifiesto que esta diferencia siempre se ha expresado de forma perjudicial en contra de las mujeres. Pero esto no significa que solo ellas hayan sido las afectadas. Ha sido la humanidad completa la que ha perdido y sigue perdiendo cuando la diferencia se usa de pretexto para la desconfianza, la descalificación, la marginación, la opresión, el dominio y la injusticia. Esta agresión que sufren las personas por condicionamientos de género es una de las manifestaciones del mal motivadas por el impulso humano que busca tener ventajas sobre otros y que se manifiesta a través de la violencia. Si bien autores como Santiago Genovés consideran la violencia como un elemento constitutivo del ser humano, indispensable para su supervivencia, también es cierto que algunas de sus manifestaciones son significativamente dañinas. Así, la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 definió la violencia como el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia, de acuerdo con Jiménez Bautista, presenta dos características. Primera, la violencia en un sentido amplio se refiere al daño ejercido sobre los seres humanos por parte de otros seres humanos. Segunda, la violencia es el resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cultura. Es decir, violencia es cualquier acción o inacción realizada a otro ser humano con la finalidad de causarle daño físico o de otro tipo, sin que haya beneficio para la eficacia biológica propia. Lo que caracteriza a la violencia es su gratuidad biológica y su intencionalidad psicológica. Es decir, la violencia está vinculada a la naturaleza y a la cultura. Así, la agresividad natural necesaria para la supervivencia en el ser humano se puede tornar en contra del entorno, de los semejantes y de sí mismo por trastornos personales y o condicionamientos culturales como son las conductas xenofóbicas, el rechazo a los migrantes, los condicionamientos de género y las expresiones religiosas. A este respecto, Mendiola y Brandariz proponen mirar la violencia como parte constitutiva de la amalgama de relaciones de poder que rigen el ordenamiento político de lo social. Y en este cambio de perspectiva se opera una transformación radical. La violencia deja de ser vista como manifestación de lo irracional para pasar a ser parte integrante de unas racionalidades que producen mundo, con lo que es la racionalidad misma la que necesita ser pensada y expuesta. Efectivamente, la violencia, si bien puede tener en algunos casos un aspecto irracional, frecuentemente es construida, promovida, justificada y permitida por racionalidades erróneas, producto de condicionamientos culturales, como son, nuevamente, las conductas contra los migrantes, la violencia de género y en estos tiempos, la religiosidad. La violencia de género abarca dos comprensiones. La primera corresponde a sinónimo de violencia contra las mujeres y es entendida por Fandiño como el ejercicio que refleja la diferencia existente entre las relaciones de poder entre hombres y mujeres, puesto que es una violencia ejercida por quien posee o cree poseer un poder legitimado desde una posición de dominación. La segunda, propuesta por la ONU en 1995,
amplía el sentido, definiendo la violencia de género como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Con esto, incluye a los varones que también son objeto de este tipo de violencia. Entonces, la violencia de género se puede expresar y de hecho se manifiesta en contra de las mujeres y o de lo femenino, que es el objeto de esta reflexión, ya que a lo largo de la historia de la humanidad, los rasgos físicos correspondientes a la asignación de género y los fisiológicos relacionados con la procreación se identificaron opresivamente con el rol femenino por medio de argumentos especulativos que fueron usados para someter y limitar el desarrollo de las mujeres exclusivamente a la maternidad y a la satisfacción de las necesidades masculinas. Efectivamente, al revisar mitos antiguos de la zona del Cercano Oriente y sus alrededores, se encuentran relatos en donde se contemplan estas comprensiones. En los menos abusivos, solo se narra que la elección del marido la hace el padre de familia, que la mujer es para el gozo del varón y que éste debe ser servido en primer lugar. En otros más extremos, aparece la justificación a la violación femenina, como la realizada en contra de la diosa Inanna, la principal del panteón sumerio, por el monte Pisaisa, porque éste no se pudo aguantar las ganas. En textos posteriores, tanto griegos como hebreos, se responsabiliza a la mujer por el mal en el mundo y se le llega a considerar una carga. Estos argumentos se sostuvieron a lo largo de la historia sin cuestionar su origen, intencionalidad o validez, y justificaron la desconfianza y el sometimiento de las mujeres por siglos. Esto, desgraciadamente, sigue vigente en mayor o menor grado en la población mundial y en el imaginario religioso. A la par de las narraciones mitológicas, en reglamentos antiguos como el Código de Hammurabi, la legislación hitita y los códigos mesoasirios, también se desarrollaron leyes que oprimieron y condicionaron la existencia femenina. En ellos, incluso se castigaba a los varones que no respetaban estas normas de control en contra de las mujeres, y quedaba establecido, además, que los atentados contra el cuerpo femenino, como la violación, eran una ofensa y un perjuicio para el varón que las poseía, padre o esposo, y no un daño en contra de ellas. Esta última comprensión también quedó establecida en el Antiguo Testamento. La evolución del pensamiento y de las culturas durante siglos mantuvo oficialmente bajo normas y argumentaciones reelaboradas las tres principales ideas de la antigüedad. Primera, las mujeres somos un mal necesario. Segunda, somos las causantes del mal que padece la humanidad. Tercera, existimos para servir a los varones. Estas tres concepciones se aplican en todos los aspectos de la experiencia humana, incluyendo el religioso, en mayor o menor grado. Si bien es cierto que en asuntos de género ha habido significativos logros, como la presencia de mujeres en este auditorio, en el imaginario general aún arrastramos todas y todos condicionamientos que nos impiden relacionarnos simplemente como seres humanos, asumiendo las diferencias como funcionales en vez de categoriales. Insisto aquí en usar la primera persona del plural, porque ninguno de nosotros, ni ustedes, ni yo, estamos exentos ni exentas de este fenómeno,
que se presenta en todas las manifestaciones humanas, incluyendo la religiosa y la migración. Y aprovecho para pasar entonces al tema de la migración. Si bien el fenómeno migratorio ha sido una constante en la historia de la humanidad y las motivaciones que lo han provocado son múltiples, en los últimos años se ha subrayado el aspecto forzado de muchas de ellas, así como un cambio significativo relacionado precisamente con la movilidad de menores, de familias completas y de mujeres solas, embarazadas o con sus hijos. Ciertamente, el ambiente de la migración sigue dominado por la masculinidad, tanto en los espacios logísticos, coyotes, guías, transportistas, como en los migrantes mismos, mayoritariamente varones. Sin embargo, las condiciones mundiales en términos de economía, ecología, violencia, oportunidades y recientemente emergencia sanitaria han incrementado el número de la movilidad femenina. Además, la existencia de la migración organizada generó de suyo la degradación de la otra, posicionándola en la ilegitimidad. Es importante subrayar que la movilidad controlada por países poderosos está a favor del desarrollo de su economía, pero difícilmente considera la situación desventajosa de los trabajadores, a quienes solo explota mientras les son útiles. En ese sentido, el migrante solo es un objeto que sirve a sus intereses y que puede ser desechado en cuanto haya cumplido su objetivo y deje de ser necesario. Al haber criminalizado el desplazamiento irregular, los migrantes quedaron expuestos al abuso de las autoridades y de la población en general, al tiempo que se incrementó en el imaginario social el temor y el rechazo a su situación. Estas dos condiciones, el aumento de la migración femenina y la criminalización, produjeron, de acuerdo con Iborra Mayén, un doble discurso en el trato hacia los migrantes, considerando delincuente al varón y víctimas a las mujeres y los niños. La academia ha desarrollado múltiples investigaciones, estudios, reflexiones y propuestas en un intento de responder al reto que nuestro tiempo demanda. Y esta también es una tarea de la teología, nuestra área de especialidad, que debe articular sus aportaciones con las de otras ciencias para mantener su sentido profético. El caso que nos atañe está relacionado precisamente con el impacto negativo que los condicionamientos de género provocan en las mujeres y las manifestaciones de lo femenino alrededor del fenómeno de la movilidad irregular, los cuales se observan tanto en las que se quedan como en las que migran, tanto en los lugares de asentamiento como durante el tránsito. Efectivamente, la migración impacta directamente la red de apoyo de las personas. Esta está integrada principalmente por relaciones familiares y afectivas que se ven rotas o al menos modificadas por la distancia que se genera entre el migrante y su núcleo de origen, que es también religioso. Estas alteraciones toman variadas formas y requieren de diferentes estrategias de afrontamiento para resolver de la mejor manera posible la adversidad a la cual quedan expuestos todos, hombres y mujeres, los que se van y los que se quedan. Si bien ambos géneros sufren las consecuencias de la separación, a las mujeres de migrantes que permanecen en su lugar de origen mientras la pareja migra, les corresponde enfrentar solas la pobreza o el conflicto que de suyo provocó la movilidad, con la esperanza que al final que el familiar llegue al lugar de destino, encuentre trabajo, mande recursos y finalmente les lleve con él o regrese a casa. Esta situación, de por sí difícil y dolorosa, se puede complicar aún más cuando por condicionamientos de género
como se aprecian en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en México, en donde se desborda la agresión en contra de las mujeres de migrantes, al considerarlas las responsables de la partida de los varones, y se aprovecha la salida de los esposos para despojarlas de sus bienes, que solo pueden estar en manos masculinas, al tiempo que se les retiran sus derechos ante la comunidad, con lo cual quedan totalmente a la deriva. Otras de las afectaciones que sufren algunas de las mujeres de hombres en movilidad es el abandono intencional del esposo, quien olvida su familia de origen y las responsabilidades que había contraído con esta para formar un nuevo proyecto de vida, dejando a la mujer y a los hijos que haya tenido con ella en el desamparo y la ruina. Frente a estas dramáticas y dolorosas situaciones, la teología requiere proponer argumentaciones sólidas para iluminar la tarea pastoral y la sensibilidad creyente. Ahora bien, los condicionamientos de género en las mujeres migrantes intervienen a lo largo de todo el proceso, es decir, en el tránsito, en el lugar de acogida y en el regreso cuando hay deportación. El tránsito para las mujeres implica de suyo una complicación mayor derivada de la anatomía y de la fisiología, aspectos que en cierta medida dificultan la experiencia, pero no por ella la inhiben. En efecto, las estadísticas muestran un considerable aumento de la movilidad femenina y con ello surgen investigaciones relacionadas con la percepción y la afectación específica de los condicionamientos de género en ellas. Así, las mujeres, además de recibir la misma intimidación que los varones por parte de las autoridades al criminalizar la migración y por oportunistas que aprovechan su condición para cobrar cuotas de paso a lo largo del trayecto, están bajo la constante amenaza de agresión a su ser mujer, que va desde la descalificación, los tocamientos, las amenazas y los hechos consumados, es decir, la violación. Estos abusos y delitos generalmente quedan fuera de las estadísticas por temor a la deportación y solo algunos de ellos son detectados por la red de apoyo de migrantes. Además de lo anterior, está el riesgo de caer en manos del crimen organizado para el tráfico de personas, la prostitución, el trabajo forzado y el tráfico de órganos. En efecto, se ha demostrado que un importante porcentaje de mujeres rescatadas de prostitución forzada son migrantes secuestradas en el camino o engañadas para motivar su movilidad y esclavizarlas. Con relación al lugar de acogida, es necesario considerar que si bien la migrante siempre se traslada hacia un territorio que ofrece mejores condiciones para el desarrollo de su existencia, ninguno se encuentra exento de condicionamientos de género. Estos pueden tener diferentes intensidades y o manifestaciones, pero no están libres de ellos. Es así que para subsistir en el nuevo territorio necesitan identificarlos y sobrellevarlos, padeciendo una doble opresión por migrantes y por mujeres. Cabe subrayar que estas complicaciones, rechazos y agresiones a lo femenino no solo las padecen las mujeres, también se manifiestan en la población LGBTIQ+, a la cual además recibe la exclusión, la burla, la marginación, la desconfianza y la condena causadas por una condición que aún no entendemos del todo y por lo mismo no sabemos cómo actuar frente a ellas, respetando su dignidad humana, manteniendo el sentido salvífico de nuestra fe y actuando de acuerdo al mensaje evangélico. Si bien es cierto que las mujeres necesitan enfrentar retos mayores en la existencia
vinculados a los condicionamientos de género en contra de lo femenino alrededor del fenómeno migratorio, la conciencia de este abuso está creciendo en algunos sectores que generan estrategias de apoyo para el afrontamiento de la desventaja provocado por su ser mujer. Estas se manifiestan tanto en los países de expulsión-regreso como en los de tránsito-acogida. Y las medidas provienen tanto de instituciones laicas como confesionales, bien sean católicas, cristianas o de otras religiones, tanto de los gobiernos como de la población civil. Ciertamente, en algunos de los lugares, tanto de acogida temporal durante el camino como en los países de destino, se ofrecen apoyos específicos a mujeres migrantes, tanto para enfrentar su situación migratoria como para proporcionar herramientas emocionales que les ayuden a manejar los retos y desafíos de la movilidad. De igual manera, hay programas para apoyar a las deportadas en sus comunidades de origen, para superar la pobreza o las condiciones ecológicas que forzaron su desplazamiento. En algunos de ellos, provienen específicamente de iniciativas católicas, personales o eclesiales, y frecuentemente son trabajos articulados con especialistas de otras áreas para colaborar en la misión. La migración también ha generado algunos efectos secundarios positivos relacionados con los condicionamientos de género, pues la ausencia de los varones en las comunidades indígenas, tradicionalmente sexistas y patriarcales, han propiciado la participación femenina en cargos religiosos y políticos que por siglos fueron del dominio varonil. Además, en algunos de los migrantes masculinos, el contacto con otra cultura ha provocado un cambio de conducta para con sus mujeres, quienes reciben un mejor trato al tiempo que llevan una mejor planificación familiar. A manera de conclusión, la necesidad de adentrarse y dominar lo desconocido, así como la intuición de algo más y mejor, impulsan a ciertas personas a salir de su lugar de origen, pero también hay otras que se ven forzadas a dejar sus hogares porque carecen de condiciones para progresar o porque su existencia se encuentra amenazada. En esta realidad de suyo complicada, fue frecuentemente intensificada en el caso de las mujeres por los condicionamientos de género en su contra. Por ello, cualquiera que sea la razón y o el género de las personas en movilidad, él y la migrante necesita del apoyo y la solidaridad de todos para transitar, establecerse, garantizar su supervivencia y mantener su fe, como bien lo marca insistentemente el texto bíblico cuando habla del forastero. Ciertamente, existen propuestas y proyectos nacionales e internacionales que buscan erradicar la violencia de género y facilitar la migración. Sin embargo, es necesario subrayar que la oposición al migrante y la violencia de género son productos de condicionamientos sociales que la normatividad no logra del todo controlar, pues son incapaces de generar empatía hacia esos grupos humanos. La vivencia de la fe no es ajena ni marginal a la existencia humana, sino que se experimenta, se reflexiona, se comprende y se manifiesta en lo cotidiano y en lo terrenal. Por ello, la teología no puede ni debe ser únicamente especulativa, requiere proporcionar argumentos sólidos y bien fundamentados para dar respuesta a los signos de los tiempos. La fe no es un asunto argumentativo, es una relación con el Dios Trino, que ilumina el entendimiento, sensibiliza corazones e impulsa a la acción. La migración y los condicionamientos de género son dos fenómenos que nos interpelan.
Son retos de nuestro tiempo que necesitan ser enfrentados conjuntamente. Son realidades que también necesitan ser reflexionadas desde la teología. Son tareas que nos quedan pendientes a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yuta. Sabíamos de tu aporte. Además, porque trabajas en investigación con migraciones, si quieres dar una palabrita. Sí, en la Universidad Iberoamericana tenemos un centro de estudios de investigación moral. Hemos trabajado los últimos 3 años en migraciones y tenemos un coloquio en noviembre próximo sobre migraciones precisamente en la ciudad de Tijuana. En México están cordialmente invitados si quieren ir, pero va a tener transmisión también virtual. Les haremos llegar a través de los profesores de la universidad la liga para quien quiera llegar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y cerramos este panel con un tema que nos duele particularmente a los colombianos, pero que tiene gran impacto mundial, nuestro desplazamiento colombiano. Carlos Enrique Angarita. Su ponencia, Y Dios se hace pacífico, conflicto y desplazamiento forzado en Bojayá, Chocó, Colombia. Doctor en Teología, magíster en Estudios Políticos y especialista en Orientación Educativa y Desarrollo Humano. Licenciado en Filología y Literatura. Profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana desde hace 26 años. Sus investigaciones se desarrollan en el área de teología política. Varias de estas investigaciones son trabajos de campo, basadas en metodologías cualitativas. Para el tema que nos convoca, podemos destacar las siguientes: imaginarios religiosos de población en situación de desplazamiento en el Magdalena Medio colombiano del 2000 al 2003, Memoria de Futuro del 2012 al 2015, Cristianismo liberador y construcción de paz y reconciliación en Colombia 2017-2019. Entre sus publicaciones se cuentan La constitución del ser humano como sujeto, Teología de la liberación y pensamiento crítico, de la editorial Javeriana. Cuando se hacían la fiesta, todos vivíamos en comunidad, comunidades en destierro, narraciones para una espiritualidad del peregrino, Pontificia Universidad Javeriana, SJR y Facultad de Teología en el 2007. Estado, Poder y Derechos Humanos en Colombia, editorial Corporación René García, en Bogotá en el 2000. Miembro del Grupo de Pensamiento Crítico, con sede actualmente en Costa Rica. Bueno, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Ángela. Buenas tardes. Voy a compartir con ustedes texto, unas reflexiones que son resultado de la última investigación que mencionaba la profesora Ángela. Esto es teología narrativa. Hay que narrar para reconstruir los hechos, para reconstruir la historia. Ese es el propósito. Entonces, pues vamos a encontrarnos aquí delante de unos relatos. Que la pila se cansa. Lo que voy a narrar acá lo recojo principalmente de Leiner Palacios, un líder del Chocó, un líder de Bojayá, que hizo parte de la Comisión de la Verdad. Bueno, sin más preámbulos, les comparto. Todas las sangres. Zarpamos desde Quibdó en la lancha conducida por Leiner Palacios. En el Pacífico colombiano esta embarcación es conocida como Panga. La fuerza del motor y la del río Atrato nos deslizaron después de varias horas hasta una orilla en la ribera izquierda. Obligado silencio entre viajeros durante casi todo el trayecto, súbitamente fue interrumpido con una invitación a desembarcar y con un solemne saludo de Leiner. Bienvenidos. Estamos en Bellavista Viejo.
Para nosotros este es un lugar sagrado. Habíamos llegado a la cabecera tradicional del municipio de Bojayá. Caminábamos al paso calmo de nuestro anfitrión, pisando de tal manera que no quebrantáramos la brisa, ni la soledad de la atmósfera, ni el misterio de lo que estaba por decirse. Al poco tiempo, envueltos en su relato, empezamos a saber por qué es un lugar sagrado. Cuando ocurrió la masacre, las personas que murieron aquí se desangraron. Nuestros sabedores nos explicaron que las almas de esas personas habían quedado aquí. Venir a este lugar es la oportunidad de volvernos a reencontrar con esos espíritus que están aquí. Mientras sus palabras doblaban nuestras rodillas, Leiner proseguía. Aquí se derramó la sangre de mucha gente, pero esa sangre no hubo posibilidad de recogerla. Para nosotros la sangre tiene que ver con el alma de esas personas. El alma de nuestros familiares está aquí enterrada. Aquí están cada uno de esos nombres. No hemos podido enterrar y darle despedida a esas almas. Luego sentenció. Este lugar es sagrado porque precisamente guarda esa memoria y esa dignidad de esas personas que perdimos ese día. Venimos para podernos encontrar con los vivos y los muertos y poder construir un nuevo horizonte. Bellavista es sagrada. Y se consagró toda Bojayá y todo el departamento del Chocó, a donde pertenece. A Bellavista habían llegado huyendo comunidades indígenas en Vera y comunidades negras y comunidades mestizas campesinas. Los paramilitares se habían instalado en sus territorios que son de propiedad colectiva hasta cuando la guerrilla de las FARC les declaró la guerra. Sin considerar a la población civil, los insurgentes fueron arrinconando a los paracos del Frente Elmer Cárdenas y los confinaron en Bellavista. Los desplazados por la fuerza, 600 desterrados y desterradas se habían refugiado dentro de la Iglesia Católica, lugar sagrado. Les expudieron, sobre todo niñas y niños, se apeñuscaron debajo y alrededor del altar. Los paramilitares también se amontonaron, pero al lado de la iglesia, detrás del escudo humano de civiles, pues ya no les fue suficiente la protección del ejército oficial de Colombia. Después de 2 fallidos disparos de un cañón hechizo, justo allí, en ese tabernáculo, cayó la pipeta que no alcanzó el objetivo elegido. De este modo se consumó el sacrificio humano de inocentes. Luego, a como diera lugar, casi 6.000 personas huyeron a Quibdó, la capital. En ese instante fugaz y eterno fueron derramadas todas las sangres de 79 víctimas, 48 de las cuales fueron niñas y niños. Desde entonces, desde ese fatídico 2 de mayo de 2002, esas sangres claman hasta el cielo desde aquí. La verdad. La masacre de Bojayá no fue porque aquí se consiguieron coincidencialmente las FARC y los paramilitares y las FARC tiró la pipeta y cayó aquí. Apenas no es eso, asevera categóricamente Leiner Palacios. Lo asegura con su cara negra y con todo su cuerpo y con sus ojos blancos bien abiertos. Cuando lo dice con esa contundencia, su alma se transparenta a través de sus labios gruesos. Le mortifica la verdad a medias que ha recorrido el mundo mediático y que se repite sin cesar en Colombia. Trasfondo de esa masacre, ¿por qué ocurre? ¿Quién se benefició con tanto dolor? Pregunta preguntándonos y pregunta preguntándose.
Quiere persuadirnos de una verdad que está por amasarse. Después de unos segundos, él mismo responde las cuestiones. Las empresas, los proyectos de Las Palmas que se quieren instaurar en el Bajo Atrato. Este territorio tiene muchos recursos naturales, esa es la gran verdad, y por eso la violencia, sentencia Leiner. Como el líder nato y junto con sus comunidades, Leiner Palacios ha interpretado lo que sucede en su territorio y no solo participa. Aquí en el Pacífico hay unos intereses económicos, hay unos deseos de desarrollo desde hace más de 30 años que no tienen nada que ver con el desarrollo y las necesidades básicas de las comunidades. Megaproyectos inconsultos que no benefician a las comunidades. La verdad que Leiner y las comunidades del Pacífico han pronunciado es que los de cuello blanco que se están enriqueciendo a costa del dolor de las poblaciones nativas son quienes realmente han profanado el territorio sagrado. Y esa es la verdad de negros y negras, de indígenas, de mestizas y mestizos, y de los espíritus de la región aquí enterrados que aún los acompañan. Esa verdad no la ha escuchado el poder porque, dice Leiner Palacios, el Estado nunca ha entendido que aquí están las almas. Pero las comunidades cuajan esta verdad, no solo rompen el silencio, sino sienten que por vez primera habitan el mundo con dignidad. La verdad y la falacia. Miércoles 15 de junio de 2022. Líderes y lideresas de la región del Pacífico se anticiparon al informe oficial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Miembros de las organizaciones de la región llegaron a Bogotá con el fin de presentar su propio trabajo de investigación realizado durante más de 3 años. Una verdadera minga de pensamiento. No es un informe paralelo al de la Comisión de la Verdad ni está en su contra, aclararon, pues ambas partes hicieron un acuerdo de entendimiento por medio del cual determinaron el 22 de mayo de 2019 que las comunidades pronunciarían su propia verdad con el propósito de asegurar su derecho a la autodeterminación. Es nuestro trabajo, nuestra verdad acerca de cómo vivimos la guerra, insistieron una y otra vez. Decir vivimos revela varios sentidos. Es pasado y también presente porque la guerra fue y todavía es. Decir vivimos es afirmar que no simplemente vieron o escucharon de la guerra, sino que han padecido su crueldad. Decir vivimos es además reconocerse como sobrevivientes con una voz que cuenta lo que no pueden contar otras voces. El informe de la Comisión Interétnica de la Verdad se extiende a lo largo de miles de páginas. En este memorial, las organizaciones sociales del Pacífico se definen a sí mismas en relación íntima con su territorio, porque comunidades y naturaleza participan de los espíritus, de las energías que dan vida y sentido a la vida. De modo que un pueblo existe porque se siembra en un territorio y un territorio es porque pare y ve crecer y multiplicarse en su seno a un pueblo. En palabras indígenas en Vera, el territorio tiene pensamiento, representa la base, la madre, la dadora de infinito. Compartimos el mismo pensamiento, territorio y pueblo en Vera, por eso dañar el territorio es dañar el pensamiento en Vera. Dañar el pensamiento en Vera es poner en riesgo el territorio. En palabras del pueblo afrocolombiano, para las comunidades del Alto Atrato, el territorio no es fuente de poder o de riqueza, es el medio de vida. Es un desarrollo que no se basa ni en la acumulación de riquezas ni en la consiguiente destrucción del medio ambiente, sino en el disfrute de la vida. A partir de la Constitución de 1991 en Colombia han sido reconocidas alrededor de 2 millones de hectáreas a los pueblos indígenas del Pacífico
y 5 millones a las comunidades negras. Ha sido el resultado de luchas crónicas y de muertos y de muertas que se asomaron y se hacen presentes para armonizar el mundo. En total, son aproximadamente 7 millones de hectáreas de propiedad colectiva. Estas cifras crispan la impaciencia de los grandes latifundistas del país que denigran de estas comunidades, pues supuestamente, comillas, se convirtieron en verdaderos terratenientes. El primero que lo afirmó de manera pública fue Álvaro Uribe Vélez como jefe de Estado. Luego lo han replicado miembros de su partido Centro Democrático. Parecen temer con ello que los nadies pretendan ser alguien en este país de feudos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Indígenas y negros creen en el territorio porque es la vida y es la fuente de la vida. Indígenas y negros fueron evangelizados y también creen en Jesús a su manera. Después del 2 de mayo de 2002 hicieron suya la pregunta del Nazareno. ¿Quién dice la gente que soy yo? Quizás se toman en serio esta cuestión porque empezó a ser difícil creer en alguien que no les asegura su creencia en el territorio. El Cristo de la iglesia de Bojayá cayó al piso como uno más entre tantos el día de la masacre y perdió sus piernas y sus brazos y quedó desmembrado. Desde entonces se le llama el Cristo mutilado. Luego, 15 años después, el 8 de septiembre de 2017, el Papa Francisco en su visita a Colombia presidió un oficio de reconciliación nacional y rezó la oración al Cristo Negro de Bojayá. Sin embargo, esta oración casi nadie la ha aprendido y el Cristo sigue siendo el Cristo mutilado y no el Cristo Negro de Bojayá. Los bojayaceños tienen sus propias interpretaciones acerca de quién es este Cristo. Leiner Palacios así lo explica. Ha habido como una pérdida de fe porque sentimos que de cierta manera vinimos aquí en busca de la protección y esa protección no nos alcanzó para todos. Para la comunidad ha sido muy difícil interpretar que Dios en ese momento no nos pudo proteger a todos. Algunas de las personas que así lo sienten buscaron otras iglesias y algunas más perdieron completamente su fe. No obstante, hay una mayoría de creyentes que cree de otro modo. El Cristo mutilado, añade Leiner, significa todo un sistema de protección. Cuando ocurrió la masacre aquí había más o menos 600 personas y aproximadamente 500 o un poco más de 500 salieron vivas de aquí. Y hubo personas que salieron sin un rasguño, no les pasó absolutamente nada. ¿Cómo entender que con una explosión de una bomba de esa magnitud quede gente viva en un lugar como este? La única explicación que nosotros tenemos es que el Cristo, precisamente con sus brazos y sus piernas, atrapó esas balas que iban para la gente y protegió sus vidas. Adicionalmente, por los mismos años, en el contexto de las negociaciones en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, la guerrilla entregó otro Cristo a las comunidades a manera de reparación simbólica. Los bojayaceños lo llaman el Cristo Negro de las FARC. Pero sobre él hay por lo menos dos reproches. Por un lado, aunque se trata de un Cristo negro, aclara Leiner, las FARC no hizo un proceso de consulta y contrató con una persona externa que no conocía el contexto de la región de Bojayá, no conocía a los negros de aquí. Entonces el Cristo realmente es negro, pero tiene una figura de otros negros, de otras regiones del mundo. Entonces la gente dice que no encaja muy bien en esa imagen del negro chocuano y pareciera a veces descontextualizado. Y por otra parte, aunque la comunidad de Bojayá está apostándole al tema de la reconciliación, aún hay que trabajar mucho para intentar hacer el ejercicio de aceptarlo, de reconocerlo y empezar a caminar con él, explica Leiner Palacios.
Si aceptan ese Cristo, los paramilitares se podrían enardecer. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos podrían responder. Unos dicen que eres el Señor, Salvador y protector de comunidades y el territorio. Otros que el Señor de la paz y la reconciliación en el territorio. Y unos pocos, un falso Mesías. El día de los romanos. Jesús creció en Nazaret después del año 4 antes de la era cristiana. El acontecimiento más importante en la vida de su pueblo fue el día que vinieron los romanos. Mientras fue creciendo, no pudo dejar de oír hablar una y otra vez acerca del día de los romanos. Relatan Borg y Crozan. Ese día ocurrió en Séforis, a pocos kilómetros del pequeño poblado de Nazaret, cuando una legión del imperio, al mando de Gallo, completó la estrategia de contención contra rebeldes que se alzaban en la región de Galilea y más al norte. Séforis fue incendiada y los alzamientos judíos, comenzados 2 siglos antes por los macabeos, igualmente fueron sepultados. Jesús, en sus primeros años, muy probablemente también escuchó historias de huidas de los hombres, de mujeres violadas o de hijos esclavizados en su propio pueblo. El día de los romanos fue un ataque de tierra arrasada en Galilea, por medio del cual Octaviano mostró su poder militar en esa región lejana de Roma, 30 años después de su gran victoria en el Cabo de Actium. Allá en Actium, Octaviano había derrotado a Marco Antonio y puesto fin a 100 años de malestar y a 20 de guerra civil dentro del imperio más poderoso de la antigüedad. Lo más importante de ese triunfo, conseguido el 2 de septiembre del año 31 antes de la era cristiana, fue la consolidación de la paz romana y la instauración del poder sagrado del emperador. Con la resistencia judía en tiempos de Jesús, estaba corriendo peligro la base teológica del poder romano. Por su magno laurel, desde entonces Octaviano recibió el título de Augustus, en latín, el que es divino, o de Sebastos, en griego, el que ha de ser adorado. También ordenó levantar la ciudad de la Victoria y declaró sagrado el campamento del que salió aquella mañana de septiembre. De tal modo, fue uno de esos pocos seres humanos que se hicieron dioses en la tradición romana, pero a grado enésimo, según el poeta Horacio. Erigimos altares junto a los cuales jurar en tu nombre y confesamos que nadie como tú surgirá después de ti, ni ha surgido antes. Así, Augustus alcanzó a merecer, sin discusión, formar parte de la familia de su padre putativo, Julio César, quien aseguraba tener su origen primordial en la diosa Venus, hija de Júpiter. Augustus poseía todo para ostentar por siempre los títulos que le otorgaban legitimidad absoluta: Salvador, Mesías e Hijo de Dios. ¿Por qué Dios no defendió a quienes defendíamos a Dios? La huella del día de los romanos en la memoria de la piel de Jesús ha sugerido la imaginación de biblistas reconocidos como John Dominic Crozan y Marcus Borg. Estos autores norteamericanos describieron una posibilidad que nadie puede demostrar, pero tampoco nadie puede rehusar. Relatan ellos. Un día, cuando Jesús era lo suficientemente mayor, María le llevó a lo alto de la cresta montañosa de Nazaret. Era primavera, la habría despejado el aire y las flores silvestres estaban ya por todas partes. Al otro lado del valle, Séforis resplandecía blanca sobre su verde colina. Sabíamos que venían, dijo María, pero tu madre no había vuelto a casa, de manera que seguimos esperando cuando los demás ya se habían ido. Entonces oímos el ruido y la tierra tembló un poco. Nosotros también, pero tu padre todavía no había llegado a casa.
Finalmente vimos el polvo y tuvimos que huir, pero tu padre nunca volvió a casa. Finalmente, te he traído hoy aquí arriba para que recuerdes siempre el día en que le perdimos a él y en el que perdimos el resto de las pocas cosas que teníamos. Vivimos, sí, pero con estos interrogantes. ¿Por qué Dios no defendió a quienes defendíamos a Dios? ¿Dónde estaba Dios el día que vinieron los romanos? Se trata de un relato hipotético acerca de un desterrado o de un desaparecido como pudo ser José. Sobre el acontecimiento se levantan las preguntas humanas acerca de cómo actúa Dios, cuestiones que ciertamente atravesaron la predicación de Jesús. ¿Acaso pudo ser esta la base existencial que suscitó la crítica de la religión adelantada por Jesús de Nazareno en su vida pública? Todos somos dioses. La osadía de los primeros cristianos estuvo en haberle adjudicado los títulos del emperador romano a Jesús Nazareno. Cada uno de esos títulos además tenía raíces propias en la tradición judía y bíblica, desde la cual los resignificaron con respecto a la comprensión romana y con respecto a la esperanza del propio Israel. Si bien dichos títulos fueron usados a lo largo de los evangelios, en los relatos de natividad, sendas oberturas de Mateo y Lucas condensaron su intencionalidad teológica. Sin ambajes opusieron la paz mediante la victoria violenta con el César a la paz mediante la justicia no violenta con Cristo. Mateo insistirá en que Jesús es hijo de David, el Mesías esperado y por ello Señor. Lo presenta también como un nuevo Moisés capaz de salvar no solo a su pueblo, sino a los pueblos gentiles. Lucas, por su parte, hará hincapié en que Jesús es hijo de Dios, del Altísimo. Para ello remontará su genealogía hasta Adán, pero mostrándolo ahora como un nuevo Adán, de donde nace una nueva humanidad y surge una nueva creación. Lo que estaban discutiendo los cristianos en torno a esos títulos era su sentido verdadero y el proyecto histórico y trascendental que representaban. Detrás estaba la polémica sobre el advenimiento del auténtico reino sobre la tierra que, en la tradición veterotestamentaria, se había planteado en el libro de Daniel. Para el autor de este libro, los 4 imperios anteriores eran bestias inhumanas. El porvenir sería el humano, el del Hijo del Hombre. Para los romanos, ese 5.º imperio salvador de una vez y para siempre ya era el suyo, iniciado por Augustus. Según los cristianos, el verdadero reino era el que recién inauguraba Jesús, era el reino de Dios. En palabras de Borg y Crozan, el reino imperial de Roma tenía como programa la paz mediante la victoria. El reino escatológico de Dios tiene como programa la paz mediante la justicia. Esta era la gran diferencia. Se trataba de una confrontación política y de fe. Los romanos declaraban que la salvación dependía de un Mesías divino, el emperador. Los cristianos declararon que la salvación y la paz proviene de la capacidad salvadora y mesiánica de todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto divinos por voluntad divina. Por esto es que dioses somos todas y todos. Los signos de los tiempos en Bojayá. Resulta fascinante lo que se gesta en Bojayá. La analogía con lo sucedido en la formación del movimiento cristiano puede llevarnos, por lo menos, a sospechar que se trata de signos de los tiempos a través de los cuales podríamos descubrir el rostro y el actuar de Dios, del Dios de Jesús. Bojayá es un lugar teológico de desplazamiento forzado y de resistencia que interpela nuestra fe y nos vincula con la fe de Jesús. En Bojayá y en Séforis, vecina de Nazaret, se conoció la tragedia de lo que es una masacre. En Bojayá hay comunidades diversas como diversas eran las comunidades primitivas. En Bojayá esas comunidades están perseguidas en los confines del territorio, como hace 2000 años lo estaban las comunidades cristianas en las periferias del Imperio Romano y de Jerusalén.
En Bojayá, las comunidades indígenas, negras y mestizas creen en la posibilidad de habitar el territorio para vivir por siempre, como las comunidades seguidoras de Jesús imaginaron el sueño utópico de vivir en una tierra sin muerte y sin ley, el auténtico reino de Dios. En Bojayá, las comunidades se preguntan quién es Cristo para saber si los títulos que trabajosamente le adjudicaron los primeros cristianos a Jesús aún son válidos y legítimos. Se trata de búsquedas similares, ancladas en la fe, con las cuales mujeres y hombres, ayer y hoy, deciden enfrentar los poderes que los oprimen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Realmente creo que muchos coincidirán en que la narrativa, tu narrativa especialmente, conmueve y nos invita a una teología realmente encarnada. Gracias y un aplauso otra vez para los tres, por favor. Bueno, nos queda el espacio de preguntas. Nuestro horario es hasta las 12:30, entonces tenemos tiempo suficiente para las respuestas. Yo les voy a formular algunas preguntas. Mientras ustedes preparan las respuestas, voy a dar unas informaciones adicionales. Una primera pregunta para Wuldi, y te agradecería que también nos contaras acerca de la maestría en migraciones, dado que en el público hay varios estudiantes escalabrinianos que sabemos que son expertos en este tema. Entonces yo creo que esa información les viene muy bien. Para ti, ¿por qué es importante que la teología interactúe con otras disciplinas como por ejemplo la literatura y la filosofía? Y otra para ti, ¿cómo cree que se pueden llevar a cabo la hospitalidad en un contexto como el de Colombia marcado por una cultura de violencia? Yuta, si el lenguaje es clave para este mundo que cada vez es más peligroso para el migrante, ¿de qué manera el lenguaje se comunica y transforma la realidad de la que vive el migrante? Aunque también podría ser para los tres. Y una segunda pregunta, ¿hay acogida a los condicionamientos de género desde la contundencia de la realidad de la mujer y del grupo LGTBI+? Para Carlos, ¿por qué es importante que Colombia pueda hacer duelos colectivos? En algún punto mencionaste la importancia de lo simbólico, ¿no? Y creo que tenemos un cúmulo de duelos colectivos a propósito de Colombia. Creo que nos llegaron unas últimas preguntas. Escuchando esta realidad que nos estremece a todos frente a la guerra de tantos años en nuestro país, es tiempo de un cambio donde recobremos la paz y la tranquilidad. ¿Cómo ves el panorama con el gobierno entrante para favorecer siempre la vida a nivel social, político, económico y religioso? También para Carlos. Bueno, mientras preparan sus respuestas, aquí hay otras preguntas que seguramente iremos mirando, llegaron bastantes, en un segundo momento. Dos cositas. En el público hay un miembro muy discreto de un proyecto muy bonito que se gestó con los estudiantes en pandemia. Se llama Murales por la Paz. Ellos han sido peregrinos de la paz en varias ciudades de Colombia y ya están trascendiendo fronteras. Hace un mes más o menos estaban en El Salvador. Cristian Nonato, yo sé que te cojo un poco a quemarropa, pero a propósito del tema de la paz, de lo simbólico y de todo lo que han venido haciendo, quisiera que nos dieras una palabrita para que después lo aborden en un cafecito y que les pueda contar un poquito más. Bueno, Murales por la Paz es un proyecto teoartístico que busca la vivencia de la fraternidad y la amistad social
en comunidades que han sido golpeadas por el conflicto, golpeadas por la violencia. Y estamos haciendo un recorrido por Colombia haciendo murales por la paz. Es un mural, es un arte que nace desde el oír, nunca se va con nada preparado. Nace del oír, de escuchar a las comunidades, de lo que hay dentro del corazón, de lo que hay que reparar, esos corazones rotos, tanto dolor que tenemos en este país tan golpeado, esta Colombia que es cuerpo de Cristo, que ha sido violentado. Y de ahí salen unos murales que se recorrió Colombia desde el norte, desde el Catatumbo, pasando por Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá. En la Javeriana pueden ver uno de las artes que están a la entrada de la Facultad de Teología. Y llegamos hasta Puerto Leguízamo. El año pasado, desde octubre hasta noviembre, se hicieron 23 murales por la paz con un artista argentino con el que venimos caminando. Y hoy ya son 26 murales en Colombia. El último se hizo en la Macarena Meta, que sabemos la problemática que tenemos en la Macarena, y un testimonio de este primer mural que se hizo en la Macarena es que la comunidad se organizó y está pintando más murales en este pueblo, lo está embelleciendo, una cosa maravillosa. Y el último fue un chico de Puerto Leguízamo que dibujó un papa masónico. Este cuadro se envió a Italia y se le entregó al Papa Francisco. Venimos del Salvador, de hacer teología narrativa de la liberación, de la primer minga continental con bendita mezcla y apoyada por Amerindia y las comunidades de base, pisando estas tierras que son sagradas por lo mismo que nos contaba de esta narrativa, de esa teología narrativa, de ir a visitar estos lugares sagrados donde la vida fue violentada. Y pues ese es nuestro recorrido y alimentando murales por la paz, que ahí se les presenta la imagen. Pues muchas gracias, porque eso es esperanza. La profesora Meribetti, a través de su grupo Pensamiento Social, y los estudiantes que están vinculados también, creo que los han apoyado. Entonces, eso es fuerza, porque a veces nos desalentamos con tantas malas noticias. Bueno, yo creo que ya, ¿cierto? Estamos preparados, el que quiera comenzar. Bueno, ya soy publicista, ¿verdad? Sobre la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas, somos 5 unidades académicas de la Javeriana: el Instituto Pensar, el Instituto de Salud Pública, la Facultad de Psicología, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, son 5 unidades académicas de la Javeriana que proponen este programa, ¿no?, de maestría, que es un programa virtual. Los enfoques de la maestría, me toca, ¿verdad? Los enfoques de la maestría, como ustedes pueden ver, pues es interdisciplinar, ¿no? O sea, la migración no se puede estudiar solamente desde una disciplina. Debería haber el diálogo entre las disciplinas. Incluso a veces hay que cruzar los métodos, los enfoques, pues para poder agarrar bien, aprender bien este objeto tan complejo, ¿verdad? Las migraciones. O sea, es la misma complejidad de las migraciones que nos obliga a a hacer la maestría de esta forma, ¿verdad? Transdisciplinar e interdisciplinar. Otra cosa importante es la importancia del transnacionalismo. O sea, muchas veces hablamos de migraciones, pero nos quedamos dentro de las fronteras del Estado-nación y no vemos como las relaciones entre origen, países de origen y países de destino. El gran problema que tenemos en Colombia, por ejemplo, es que no entendemos que ya somos una sociedad transnacional. Eso significa que hay una Colombia dentro de Colombia, pero hay una Colombia fuera de Colombia. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo doble nacionalidad, pues por eso hablo así. Y pues Colombia incluye también a los exiliados.
Entonces, yo creo que el transnacionalismo nos permite salirnos de las fronteras del Estado-Nación para ver que ya Colombia ya es otra sociedad. Cuando hablamos de inclusión, ya no hablamos solamente de inclusión dentro de Colombia, sino que ya en el mundo. Pues, ¿dónde no encontramos a colombianos? Estamos en todos lados. Eso, pues, es la importancia del transnacionalismo y también el enfoque situado. O sea, nos importa que hagamos enfoques, teorías, pero que siempre aterricemos las investigaciones en contextos concretos, ¿no? En este momento en la maestría, mis muchachos, estudian mucho el tema de las fronteras, de la migración venezolana, porque ustedes saben que es el tema, ¿verdad? Entonces, pero siempre es un enfoque situado, ¿sí? Y otra cosa es que es muy importante, es la interseccionalidad. La compañera Yuta habla de las mujeres. El colega Carlos habló de las comunidades negras, las comunidades indígenas, ¿verdad? Pero cuando tú intersectas, cruzas género, etnia, generación, o sea, niños, grandes, adultos, es cuando ya tienes la interseccionalidad. Es decir, es este enfoque que te permite analizar las migraciones para ver cómo el hecho de ser mujer, pero de ser mujer negra todavía es peor, ¿sí? Y de ser mujer negra que no habla español, que pasa por acá, es peor. Y ser mujer negra que viene de África o que viene de Haití, que no habla español, pues por eso ellas son las que más violan en el Darién. Entonces, pues es importante la mirada interseccional para poder analizar la complejidad de las migraciones. Bueno, pues ese es el panorama, lo que llamamos acá los diferenciales de nuestra maestría. Bueno, ya no voy a hacer más propaganda. Si quieren saber más, pasen por el Instituto Pensar o invítenme, yo voy con gusto, pues me pagan para eso, ¿verdad? Entonces, no, porque seguramente el rector nos está escuchando, así que me toca, ¿no? Bueno, estoy bromeando, ustedes no aguantan ni una broma. Bueno, entonces, teología que tiene que ver con filosofía, ahora sí soy serio, ¿no? Teología que tiene, porque estoy hablando de teología, de la palabra de Dios, teología, filosofía y literatura, ¿qué tienen que ver? Antes que todo son discursos, ¿no? Son hechos de lenguaje, ¿no? Entonces, pues ahí es como el parentesco, ¿no? Que tienen los tres, ¿no? A mí me gusta mucho la teología, porque ahí, como bien lo explicó Carlos, realmente me impactó Carlos, ahí hay una narrativa de la esperanza. Me parece a mí, yo soy como medio sociólogo, siempre en la sociología buscamos como las violencias, las hostilidades, como, sí, los dispositivos de violencia. La teología lo hace, como bien lo explica Carlos, no es ingenuo, pero hay una narrativa de la esperanza. Y el discurso sobre la hospitalidad, o sea, uno trabajando en migraciones parece un ave de mal agüero, o sea, siempre hablas de violaciones, de abusos, de agresiones sexuales, o sea, realmente necesitas en algún momento tener una palabra de esperanza. Y la hospitalidad nos da eso, ¿sí? Y la teología, como traté de explicarlo, pues ahí es un discurso muy afincado, o sea, para la Biblia, de lo poco que sé, los tres grupos más importantes son los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Ahí está la clave, ¿no? Una de las claves, ¿no? Entonces, pues por eso me gusta la teología, porque ahí hay una esperanza bien narrada, ¿no? Como lo explica Carlos. Y la filosofía, me encanta la filosofía de Kant, no porque he estudiado en Alemania, sino porque me parece a mí que Kant hizo la pregunta que es, ¿qué no nos es permitido esperar? ¿De qué sirve estudiar mucho si no podemos responder a esta pregunta que el mundo de hoy nos está pidiendo a gritos? ¿Qué podemos esperar hoy día? Y bueno, pues me parece a mí que la filosofía, así como lo expliqué con Kant, la paz perpetua o Levinas, totalidad de infinito, son filósofos que han vivido la guerra y dicen, basta, tenemos que pensar en las condiciones de posibilidad para que lleguemos a la paz, ¿sí? Y la hospitalidad es importante. Entonces, por eso me gusta la filosofía.
son argumentaciones un poco necios a veces los filósofos, pero es un esfuerzo por buscar los caminos de la esperanza desde la argumentación. Y la literatura, por supuesto que me encanta, porque justamente la literatura me parece a mí que es la disciplina que nos permite cambiar los imaginarios, ¿sí? O sea, la violencia en Colombia, y respondo la última pregunta, la violencia en Colombia no está solamente en las estructuras, no está solamente en Bojayá, por supuesto, no está solamente en el Pacífico, en las estructuras, el racismo está en los imaginarios, o sea, en la manera como pensamos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, una cosa sencilla, ¿cómo nos organizamos bien para hacer el mal? El crimen organizado realmente está bien organizado, ¿sí? Pero para hacer el bien, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo, dialogar, conversar? Ahí está el tema. Tenemos unos imaginarios configurados por la hostilidad. Por eso creo que el tema que yo acabo de explicar no es que yo crea que lo que estoy haciendo es lo mejor, no, por supuesto que no, sino que es clave para nosotros, aunque sea abstracto, que hablamos de Homero, de quién sabe qué más se ha hablado, pero es importante para que buscamos estos caminos para cambiar nuestros imaginarios y para que realmente hagamos realidad la paz, así como nos lo ha invitado nuestro, ¿cómo se llama? El comisionado, sí, que es un tipo extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que ya respondí para no ocupar la palabra. Gracias, Edson. A ver, un poco esto de la pregunta con relación al lenguaje, el especialista en el lenguaje eres tú, ciertamente. Sin embargo, somos hijos entre el siglo XX y el XXI y estamos pagando el precio del imaginario con el cual existimos. Y venimos de una época donde todo está desmembrado, todo está dividido, todo está separado. De tal manera que si yo me fracturo la mano derecha y voy con un especialista para que me la opere porque me la fracturé, si él es especialista de mano izquierda no me puede operar. O sea, a ese grado nos hemos seccionado sin entender que en realidad todo está unido, todo está vinculado, todo es lo mismo. Y por eso es que el lenguaje no es inocente. El lenguaje está reflejando la manera en que estoy entendiendo el mundo. Y por eso es que nos hemos resistido tanto a modificar el lenguaje. Primero empezó el ser humano y después su capacidad de articular a través de sonidos esto que está percibiendo. El lenguaje es algo muy inteligente que ha hecho, pero no puede asumir en totalidad la realidad. Por eso es que usamos símbolos, porque el símbolo es capaz de captar mucho más de lo que el lenguaje tiene. Y por eso es que decimos una cosa, pero pensamos y actuamos otra. Y esto tiene que ver con mi otro expertise. O sea, yo puedo tener alguien enfrente que me dice algo con la boca, con la palabra, pero su no verbal está reflejando algo muy distinto. E incluso en el lenguaje se percibe. Y en ese sentido voy a retomar la pregunta que le hicieron con relación a las mujeres a nuestro conferencista hace un momento. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero no respondió nada. O respondió culpando a la mujer que migra porque abandona a sus hijos, como si la formación de los hijos solo perteneciera como responsabilidad a las mujeres. Punto número 1. Y punto número 2, las mujeres que están migrando no están migrando por gusto, están migrando por necesidad. De la misma manera que los varones que migran no están huyendo de sus familias por gusto, migran por necesidad, porque están esperando algo mejor. Entonces, sí, el lenguaje es muy revelador de lo que nos pasa. Y pasando con la otra pregunta que tenía que ver con la acogida. Ciertamente hay muchísimos organismos que están acogiendo y hay centros que específicamente están ayudando y que están trabajando con esta población LGBTIQ+,
porque cada día aumentan más, que es un fenómeno que no entendemos. Y esa es la realidad. No entendemos qué está pasando. Estamos frente a esta situación. Y hay quien mayoritariamente rechaza porque nos agrede, ciertamente, pero no entendemos qué está pasando y no sabemos. Y estrictamente como cristianos no nos corresponde ni juzgar, ni excluir, ni culpar. Nos corresponde acoger a ese sufriente y tratar de entender este problema de la misma manera que necesitamos acoger a las mujeres. Empecé la conferencia diciendo que nos vivimos de manera distinta. Por eso necesitamos tratar de ponernos en el pie, en los zapatos del otro, para saber qué está percibiendo del mundo y poder acompañarlo en su transitar. Bueno, voy a responder dos cuestiones rápidamente. La primera tiene que ver con el duelo colectivo, ¿no? Efectivamente creo que se trata en este país para la construcción de paz de que vayamos haciendo estos ejercicios de duelo colectivo. El problema de Bojayá no es de Bojayá. En Bojayá se sintetiza, se condensa lo que hemos vivido en el país. Cuando yo fui a Bojayá, me llamó la atención esa conciencia de las comunidades de esto que estoy diciendo. Normalmente, pues cuando una comunidad ha sufrido una situación trágica como esta, por ejemplo, tiende en un primer momento a autorreferenciarse, a sentirse como que es el centro del mundo y está reclamando que todos los ojos y toda la solidaridad se vuelque en torno a ellos. Han pasado 20 años. Yo noto que hay una conciencia allá en Bojayá, en las comunidades, para tratar de mostrar desde Bojayá al país. Y desde Bojayá también crear redes no solo a nivel nacional, sino internacional. Como condición de posibilidad para la construcción de paz, no para que se pacifique Bojayá, sino para que haya una construcción de paz en el país. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento de esto que yo narré aquí. Yo voy a suponer que no. Yo más o menos conocía la situación, creía conocer bastante la situación de Bojayá, pero yo no conocía esto que he narrado acá al detalle, y hay muchas más cosas, obviamente. O sea, pasa todo esto por la necesidad de que nos condolamos, no sé si se dice así, pero lo digo así, que nos sensibilicemos, que sintamos ese dolor de Bojayá. Probablemente a nosotros nos toca también llorar algo de lo que ellos han llorado. Y eso solamente se experimenta acercándose, reconociéndose mutuamente. Pero no solo Bojayá, también hay muchas más cosas allí. La verdad por la que ellos se pelean es una verdad que tiene que ver con la guerra de este país. Aquí el problema no es simplemente confrontación de unos grupos armados, legales e ilegales. No es eso. ¿Qué es lo que está en disputa? Y yo creo que, pues digamos, desde la razón moderna de Occidente, diríamos lo que está en disputa es la tierra. Pero en estricto rigor lo que está en disputa es el territorio, que es un concepto distinto.
Y nosotros tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender de ese concepto. Bueno, eso respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué podemos esperar del gobierno entrante? Hay muchas expectativas y me voy a referir rápidamente dos orillas de expectativas. Una, el sector, lo que está llamando el gobierno sector interreligioso. Hay una claridad en estos momentos de parte del gobierno, vamos a ver si efectivamente lo hace y lo logra, de que las distintas confesiones, las distintas iglesias participemos en el proceso de paz. De hecho, el que ha sido nombrado alto comisionado, pues es una persona salida, surgida de los procesos religiosos de fe que han acompañado históricamente la construcción de paz en los territorios. Entonces, en ese sentido, creo que hay una oportunidad. Y una oportunidad que no depende de que si el gobierno nos llama, nos convoca, sino si tomamos la iniciativa para jugar un papel decisivo allí. Creo que pues, todo depende de la respuesta que seamos capaces de producir. Y lo otro, creo que el enfoque, vamos a ver qué forma le van dando en concreto, pero en principio, digamos, como planteamiento general, es interesante que la construcción es una construcción territorial. O sea, hasta ahora los procesos han privilegiado son acuerdos de cúpulas. Aquí hay claridad de que necesariamente la paz hay que construirla en los territorios, diferenciando los territorios, diferenciándolos. Entonces, ahí también, pues creo que tenemos una oportunidad, una posibilidad para ayudar a pensar territorialmente cómo es esa construcción de paz. Por último, como estaban haciendo propaganda, entonces yo también tengo derecho a hacer propaganda. Ah, bueno, gracias. Semana por la Paz, 5 de septiembre, 5 de la tarde, en el auditorio Quintana. ¿Cómo es el nombre? Quintana. Alfonso Quintana. Alfonso Quintana, gracias. Alfonso Quintana. Vamos a presentar una parte de 4 partes de un documental que hicimos de esta investigación. La cuarta parte tiene que ver con este tema que hoy expuse. Pero entonces están invitadas e invitados. Último sábado de septiembre, primer sábado de octubre, 3 de la tarde, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Vamos a presentar el documental completo en 2 sábados. Nos toca repartirnos en 2 sábados porque resulta muy extenso. Con eso hay la posibilidad, entonces el primer sábado presentaremos 2 partes y el último las 2 siguientes partes. También quedan invitadas e invitados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por las respuestas. Bueno, de eso se trata, que quedemos entusiasmados con el tema. Hay maravillosas preguntas aquí que se las voy a dejar a los panelistas. Los felicitan por cada uno de sus aportes y también pues preguntan a propósito del desafío de la teología. Decirles que mañana los paneles van a estar simultáneos a primera hora porque la conferencia central será después del café. Entonces, miran su cronograma y de una vez eligen y llegan directamente a las salas correspondientes. Bueno, gracias a este público que también estuvo muy conectado, se pueden dar un aplauso y otra vez. Y los esperamos mañana.